ponemos a grabar y empezamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros. A ver, ahora tenían que buscar ustedes, ¿no? Sí, era el rol de ustedes buscar diferencias entre Irigoyen, Alvear y demás. A ver, nosotros hicimos todo el proceso de régimen conservador, lo hicimos bastante rapidito, pero me quedé como bastante conforme de lo que pudimos hacer. Nos tocaría como pasar al segundo tramo. A ver, si nos sale bien, esto sería lo último que nosotros vemos en la historia de cuarto de historia argentina, porque después se vuelve bastante más mundial. Y medio que uno avanza mucho más en historia mundial en cuarto que en historia argentina. Nosotros arrancaríamos acá, 1916, que sería nuestro nuevo marco temporal. Esperen, voy a borrar una cosa, quiero mostrarles algo, porque así funciona historia, por lo menos ahora. Nosotros básicamente fuimos marcando como tres etapas. ¿Estamos? Digo, para que ustedes se ubiquen. 1862 a 1880, que nosotros la llamamos como, ¿cuál es esa etapa histórica que nosotros le dedicamos tanto tiempo y tanta pasión? Formación La del formación del Estado Bien, argentino. ¿cómo los quiero, chicos? Nos vamos a llevar muy bien estos años. Bien, formación del Estado Nacional. Quiere decir que este es el periodo de formación del Estado Nacional. Ustedes vienen de formación del Estado Nacional. Sí, vienen del periodo anterior, que en realidad ya esto es tercer año, con todas las guerras civiles y todo lo que es unitarios y federales. Nuestro primer periodo de formación de Estado Nacional, con Oslac a la cabeza, acá vimos Mitre, Sarmiento, Avellaneda, llegamos a Roca 1880. Segundo macro periodo que nosotros vimos, ¿cuál es? Régimen conservador. Bien, régimen conservador, iniciado con el Partido Autonomista Nacional, todos los muchachos que estuvieron acá, con todo lo último que eventualmente ya vimos. Siempre teniendo en cuenta que desde 1880 nosotros consideramos que ya hay un Estado Nacional. Y ese Estado Nacional es indiscutido, más allá de alguna que otra revolución que haya habido, por ejemplo, la Revolución del Parque en 1890, sabemos que esa revolución de 1890 no es contra el Estado, sino contra las formas o contra las prácticas que tiene ese Partido Autonomista Nacional de reproducirse en el poder. Por acá nos aparece nuestra Ley Sáenz Peña, y de la mano de la Ley Sáenz Peña nosotros ya sabemos que en 1916 esta Unión Cívica Radical, que había nacido ¿dónde? En la Revolución del Parque. Bien, la Revolución del Parque de 1890 encuentra su momento histórico para llegar al poder. El tercer momento histórico que uno analiza y que uno puede identificar hasta 1930 es lo que uno define como el periodo de los gobiernos radicales. Vamos, fíjense que básicamente uno puede identificar tres momentos históricos claros que que son, a ver, que están íntimamente relacionados con cuestiones políticas. Estamos, o sea, así como uno hace, vieron que uno cuando está en primer año les marca, bueno, yo no lo estuve en primer año, pero les marca edad antigua, prehistoria, neolítico, no sé, bla, 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 hasta llegar a la edad contemporánea. Bueno, igual, cuando uno analiza como la historia de la Argentina, uno puede hacer exactamente lo mismo, siempre pensándola como en grandes procesos. Entonces, nosotros ya llegamos a lo que tenemos que llegar en cuarto año. En realidad, formalmente deberíamos llegar a peronismo en cuarto año, pero nunca llegamos y nunca nos interesa llegar porque el peronismo está un poco mejor en quinto. Pero bien, por lo pronto llegamos acá, que son los gobiernos radicales. Ahora, si hacemos un zoom en gobiernos radicales y miramos un poquito como la periodización, nos toca ver que gobiernos radicales, obviamente, ahora ya es la nueva, esta es la línea del tiempo con zoom, tenemos desde el 16 hasta el 22 un radical, desde el 22 hasta el 28 otro radical, y desde el 28 al 30 el mismo radical del primer tramo. ¿Qué quiere decir? Gobiernos radicales es Irigoyen, Alvear, segunda Irigoyen. Vamos, y acá tenemos, lamentablemente, lo que es el primer golpe de Estado. A ver, Irigoyen, Alvear y Irigoyen. Nos vamos a quedar con estos dos muchachos que obviamente son los que nos tienen que llamar la atención, o por lo menos comprender diferencias en cada uno de ellos. ¿Pudieron buscar algo? Irigoyen, Alvear, ¿alguien se propuso buscar y decir, bueno, a ver, me meto a ver qué onda, quién es cada uno? Porque como digamos, no son esas presidencias argentinas que uno se
se emociona por conocer. O sea, sabemos, seguramente igualmente Irigoyen sí, Alvear seguramente lo conocen por alguna calle, pero no es que dicen, la presidencia de Alvear. Irigoyen me parece que en realidad no juega en contra tener como estar en Quilmes y que Irigoyen sea tan importante como calle. Pero digo, tampoco son como tan, a ver, son enormemente conocidos, pero no son de los más populares. ¿Qué sabemos de Irigoyen y Alvear? A ver, ¿qué encontraron? Encontré o leí que mantenía muy poco diálogo con los partidos opositores y que casi nunca llamaba al Congreso o para, digamos, platicar o dialogar con distintos Sí, partidos y para adoptar medidas nuevas. Y también encontré un poco de, era como medio personalista él, y sí. que esto se reflejaba también en las políticas Perdón, me Y pasé el también costo. Sí, que dale, en dale. proponía. relación con lo del trabajo, también un año después de que asumió, pasó lo de la Revolución Rusa. Entonces, claro, eso repercutió en la Argentina, sobre todo porque los inmigrantes también venían con esta cabeza de Europa, y entonces tuvo varios conflictos con los obreros. Y también hubo algo, creo que esto fue más adelante, pero la Semana Trágica, Sí, eh, porque después de la Primera Guerra Mundial, con todo lo que pasó, que también Argentina resultó afectada, quiso como reducir el costo de la producción y entonces disminuyó los salarios de los obreros y contrató a mujeres y niños y bueno, se rebelaron y la policía mató un montón de gente. No sé si se puede decir policía, bueno, sí, ya en había realidad policía. no, vos decís como la Liga Patriótica. Claro, sí. Sí, no es policía, pero igualmente la idea está, son represivos igual, es verdad que no son policías. Una cosa que voy a recuperar de Maya recién que me parece que es algo menor y que yo un poco lo olvidé, no voy a mentir. A ver, este es el momento donde uno se da cuenta de la importancia de contextualizar procesos históricos nacionales en contextos mundiales. ¿Estamos? A ver, lo que nos dijo Maya es muy cierto. Antes de meternos a analizar un poco como particularidades de cada uno y particularmente diferencias. Ahí hay, no sé si lo dijiste vos, Maya, lo dijo Valentín, hay un concepto que es el de personalismo, que es un concepto que necesitamos entender muchísimo. ¿Estamos? Digo, pero no es el momento todavía. A ver, pensemos un segundo. Sería la línea del tiempo nacional y esta sería la línea del tiempo mundial. Obviamente estos son procesos contemporáneos y nosotros venimos diciendo siempre, para comprender plenamente sobre todo la historia argentina de fines del siglo XIX y de todo el siglo XX, lo necesario es que nosotros podamos contextualizarlos. A ver, difícilmente nosotros vamos a comprender la historia de nuestro país, con el nivel de dependencia que tiene, si no lo vemos en el marco de las cosas que están pasando a nivel mundial. ¿Estamos? Digo, es muy difícil. Sobre todo porque en este momento a nivel económico, nosotros, ¿qué somos? Dependientes. Sí, pero ¿qué somos? ¿Qué tipo ¿a qué nos dedicamos? A la agricultura. Agroexportador. Agroexportadores. Agricultura, ganadería, a ver, somos agroexportadores. Quiere decir que desde nuestro propio modelo económico, no es solamente una dependencia, porque no lo es por ahí política, pero a nivel económico, convengamos que cualquier fluctuación que suceda, que por ahí no son económicas, pero son fluctuaciones iguales, nos va a modificar el nivel de demanda de nuestro producto. Quiere decir que si vendemos menos, eventualmente recaudamos menos, si recaudamos menos hay menos plata, si hay menos plata hay más crisis, que bla, 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 bla. Todo es como una especie de cadena. A ver, lo primero que hay que entender, y siempre pensando, me quedo con estos dos, Irigoyen, Alvear. A ver, lo primero que hay que entender es contextualizar qué es lo que está pasando en el mundo para comprender ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál es el clima Contexto mundial. social de cada uno de estos presidentes? ¿Estamos? O sea, los dos muchachos gobiernan en momentos diferentes, pero gobiernan porque hay algo que obviamente escapa de sus manos que tiene que ver con el contexto mundial que hace que gobiernen en contextos diferentes. Acá decía algo Maya que me parece muy interesante, es, a ver, lo primero que hay que ubicar es a Irigoyen. A ver, ¿Irigoyen es contemporáneo a qué? Al final de la Primera Guerra Rusa. Mundial y a Bien, la ahí está, Revolución Rusa. estamos de acuerdo. Tenemos 1914, 1918 por acá, 19 si lo queremos plantear, quiere decir que Irigoyen es contemporáneo a lo que es la Primera Guerra Mundial
Y no es un dato menor, y después vamos a ver por qué no es un dato menor, que Irigoyen es contemporáneo a la Revolución Rusa en el 17. ¿Estamos? Quiere decir que mientras Lenin se está matando en Rusia, nosotros estamos aplaudiendo nuestro primer año de gobierno de Ley Sáenz Peña. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, porque es lo único que dejamos, como bueno, nos quedamos medio en la década del 20, nosotros sabemos que inmediatamente después de esta Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa con los países europeos? ¿La pasan bien, mal, menor, más o menos? Empieza a ascender la clase popular también. Sí, ¿estabas hablando de Irigoyen vos? Sí, Sí, perdón. pero salgamos de Irigoyen, pensemos, digo, ¿qué pasa cuando pensamos el contexto mundial? Digo, ¿cuál es la región geográfica después de esa Primera Guerra Mundial mayormente afectada? Alemania. Alemania. Seguro. Y saliendo de Alemania, que obviamente tiene todas las cosas para estar sumamente afectado, digo, a nivel continental, ¿quién la pasó peor? ¿O quién la va a pasar peor en estos primeros años posguerra? ¿Campo? Europa, Europa. Estamos de acuerdo, Europa en su totalidad. ¿Por qué dijimos hace mucho tiempo atrás? porque tienen todas las destrucciones de la guerra y tienen todos los campos, o sea, todo lo que les daba los productos, o sea, las producciones están todo destruido y tienen una, o sea, Estamos- tienen una actividad de guerra por años y años, después la economía queda devastada. por Coincido todo. 100% con vos. Ahora, te hago una pregunta, Victoria, justo de lo que dijiste vos. Si vos sabés que Europa está devastada y va a estarlo por lo menos hasta el 24, 25, que algunos de los países empiecen como, no sé si 24 o 25, yo diría 22, 23, salvo Alemania, 22, 23, el resto de los países un poco empiezan a levantar cabeza ya en ese momento. ¿Por qué te parece que una crisis o una inestabilidad fuerte económica en estos países a vos, Argentina, te repercute bastante? Porque no van a poder comprarte tanto. Ahí está, porque no van a poder comprarte tanto. ¿Qué quiere decir? Si uno piensa este momento, uno piensa en estos momentos como inmediatamente posteriores a la guerra, son los momentos de mayor como descenso económico europeo. Quiere decir que si uno mira el momento histórico en el que le toca gobernar esos primeros 6 años a Irigoyen, en realidad es bastante turbulento el momento de Irigoyen. Y esa bastante turbulencia del contexto mundial repercute que Irigoyen tenga muchísimos problemas sociales, algunos, ¿por qué no económicos?, pero particularmente más sociales, y que tienen que ver con un contexto a ver, mundial que lo habilita o que te lo genera, y un contexto social que recibe la consecuencia de ese contexto mundial. Ahora, cuando uno piensa en Alvear, y uno mira el contexto de Alvear, lo que uno descubre es que el gobierno de Alvear coincide como temporalmente, y esto no lo vimos, con el proceso de recuperación europea. Quiere decir que acá, en todo este momento, Europa empezó a crecer bastante. Y si Europa empezó a crecer bastante, a nosotros nos va un poco mejor, y eso repercute en una cierta estabilidad social de Argentina durante Alvear. Quiere decir que Irigoyen la va a pasar mucho más, va a tener mucho más cosas picantes para las cuales tiene que resolver un montón de situaciones, y Alvear es un personaje que va a gobernar unos 6 años en una cierta calma. Y si seguimos mirando el contexto mundial, por acá, que eso será nuestro próximo tema, pero no es el momento todavía, nos va a aparecer 1929. ¿Alguien sabe por qué marco 1929? La Gran La Depresión. caída de la La bolsa. Gran Depresión. ¿Se acuerdan que nosotros en su momento, hace un tiempo atrás, hacíamos un grafiquito así? No sé si alguien lo recuerda. Y decíamos, era lo liberalismo es la que- primera parte, segundo estado benefactor, tercero neoliberalismo. A ver, en el grafiquito este nosotros marcábamos un acontecimiento que es esto, que claramente es algo cíclico, y esto te está mostrando que es una crisis profunda. Y este elemento acá que nosotros marcamos se corresponde con esta crisis del 29, que es el crack de Wall Street, que no importa que no entendamos de qué se trata. Ahora, si nosotros miramos esto, y miramos esto, ¿habrá algún tipo de consecuencia de esa inestabilidad económica mundial para entender cómo se golpea o se cae Irigoyen? Sí, hay una, a ver, es clarísima básicamente la repercusión mundial, y para comprender entonces más adelante cómo se nos cae Irigoyen, lo que hay que entender es, más allá de todo lo nacional, el contexto mundial que te determina que hay muchos países
del mundo que eventualmente van a empezar a trastabillar a nivel político, ¿no? A ver, hasta acá vamos. ¿Me siguen el planteo? O sea, por eso también como el énfasis en dar sobre todo la primera parte mundial y después bajar un poquito a lo nacional, porque sobre todo esta parte de acá la vamos a comprender si pensamos en el contexto mundial ese que dejamos picando allá hace menos de un mes atrás. Dicho esto, acá tenemos una primera diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia que les marqué respecto de Irigoyen y Alvear? Irigoyen gobernó durante una crisis económica mundial, ponele, y Alvear estaba como en prosperidad económica. Estamos de acuerdo. Entonces quiere decir que Irigoyen va a tener mayor movilizaciones sociales, no sé si en contra, simplemente mayor movilizaciones sociales, mayores reclamos obreros y va a tener que lidiar con mayores grupos sociales como revoltosos y eventualmente en el gobierno de Alvear, como la situación económica vuelve a ser bastante próspera, como empieza también a tironearse la demanda argentina de una manera como un poco más sólida y convengamos que va a tener menos problemas obreros. Vamos, entonces en ese sentido el gobierno de Alvear es un poco más estable. Dicho esto, segunda diferencia, a ver si ustedes encontraron, se pusieron a buscar personas, a ver, a nivel como de dónde proviene cada uno, porque eso me interesa. Yo encontré de Alvear, que era como de la élite argentina, era hijo de terratenientes, como de los que habíamos visto antes. Coincido con vos plenamente, y me gusta que hayas dicho como los que vimos antes, porque en realidad cuando uno mira a Alvear se da cuenta que es un tipo de élite, o sea, literalmente, Alvear proviene de los grandes, a ver cómo llamarlo, Alvear proviene como de los grandes terratenientes rosistas. Yo creo que habría que buscarlo para corroborar, en un momento lo leí, digo, pero nunca lo corroboré, digo, Alvear es un personaje que es de los grandes intereses del campo, de los grandes terratenientes, de los tipos que han concentrado un montón de tierras en el periodo de Rosas. Estoy pensando 60 años atrás de que le toque ser presidente, obviamente no estoy hablando de Alvear él, ¿no? Estoy hablando de la familia Alvear. Pero, a ver, y proviene de esos, a ver si ustedes, por ahí suena muy superficial lo que estoy por decir, pero vieron que hay un par de apellidos que son como oligarcas, o sea, una cosa es ser Díaz y otra cosa es ser Anchorena. O sea, vos ya sabés que esos apellidos son como muy pesadotes. Bueno, en este caso Alvear forma parte de esos apellidos como muy pesados. ¿Irigoyen? No encontré, pero supongo que viene de una familia como más normal, de la clase de oro. Más normal. Ojo, Alvear también era normal, ¿eh? Pero No, sí. sí, yo entendí igual. Sí, coincido con vos. Irigoyen es un poco más económicamente normal. Vamos, o sea, ahí lo planteamos. A ver, Irigoyen proviene de una familia clase media, creo que son comerciantes. ¿Qué es lo que debería llamar la atención si pensamos en sus orígenes? Que Alvear sea radical, por así decirlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los radicales como que no eran de la élite. Sí, Querían como que... sí, coincido con vos. O sea, en realidad lo que debería llamar la atención es que Alvear sea radical. O sea, en realidad lo que no debería llamar la atención que Irigoyen lo sea, sino por cómo lo venimos planteando. Che, decís, pero este tipo proviene de las patas de lo que parecería el Partido Autonomista Nacional. Bien, vamos a lo que nos importa. Lo primero que tenemos que entender, para entender la diferencia de sus gobiernos, es la composición social de la Unión Cívica Radical. A ver, la Unión Cívica Radical, nosotros lo dijimos cuando hablábamos de la Unión Cívica de la Juventud, porque es lo mismo, nada más que eventualmente se fragmentó. La Unión Cívica Radical es un grupo muy, muy, muy heterogéneo de gente. ¿Estamos? Hay desde, obviamente, militares, porque los hay, hasta personajes como dentro de lo que es terratenientes. Hay tipos elitistas, como podría ser tranquilamente la familia de Alvear, que de repente estén en contra de algunos planteos del régimen. Hay tipos de clase media, puede llegar a haber obreros, hay tipos liberales, hay estudiantes universitarios. El grupo es muy heterogéneo. ¿Cuál es el problema de que un grupo sea muy heterogéneo? Que puede haber como muchos
variantes de un solo grupo que pueden pensar diferentes cosas. Estamos de acuerdo, puede haber diferentes planes, ideas, perfiles de gobierno, diferentes ideas respecto de lo que la Argentina debería hacer. Ahora, cuando nosotros nos vemos actuar en lo que es Revolución del Parque, en otros levantamientos posteriores, en la abstención como electoral, y cuando por primera vez nos vemos actuar, incluso estoy pensando en un 1916, ¿por qué no se ven esas diferencias? Porque están luchando con el mismo objetivo. Bien, pues están luchando con el mismo objetivo. Porque en realidad lo que los nuclea, más allá de ser heterogéneos a nivel socioeconómico, lo que los espanta es el rechazo que les genera, en este caso, el Partido Autonomista Nacional. ¿Se entiende? Mientras el Partido Autonomista Nacional existe y gobierne, es muy fácil para ellos, más allá de su heterogeneidad, poder como encontrar un punto de unidad. El problema que se les va a presentar a estos muchachos, más allá de que sus ideas sean muy buenas, muy progres y muy interesantes, es, bien, ganó Irigoyen. El problema es que es fácil cuando vos simplemente te opones a alguien, pero cuando a vos te toca hacer gobierno, ¿qué empieza a pasar? Se oponen a vos. Se oponen a vos seguro, digo, el Partido Autonomista Nacional se la va a hacer imposible hasta que pueda. Digo, pero, Tampoco no sí. podés hacerlo tanto lo que vos querés, sino también lo que le conviene al pueblo y lo que es por voto, o sea, lo que la mayor parte de la población quiere también. En eso coincido O plenamente. sea, eso sería lo correcto, no sé si lo que tienen que hacer. Sí, ahí coincido con vos. También te Digo, está tirando la élite, por ejemplo. O sea, tenés que lograr un consenso entre el pueblo y los poderosos, porque los poderosos no te van a dejar hacer nada, porque si venimos de un coso que está lleno de fraude, va a seguir en los primeros años. Entonces, sí, yo coincido, y yo creo que esto hablamos en algún momento, dijimos la vez pasada, tengan en cuenta que uno marca la ley Sáenz Peña como un antes y un después, pero lo que hay que tener recontra en cuenta es que ese antes y un después es como muy gradual. O sea, vos, no es que porque se sancionó la ley Sáenz Peña, todos van a votar de manera obligatoria. Hay muchos que eventualmente no lo harán, que aprenderán de a poquito a participar en política porque no lo saben, porque vienen de años, de toda su vida de no hacerlo. Ahora, más allá de esto, que coincido con ustedes, chicas, obviamente hay problemas, a ver, no los van a dejar gobernar o eventualmente les van a poner obstáculos en la rueda, y sí, eso es verdad, lamentablemente es historia argentina, y a lo largo de toda la historia argentina parece que es exactamente igual, el opositor no te aporta nada, simplemente te pone un palo en la rueda para ver cuándo te caes. Más allá de esto, mi pregunta es, ¿qué les parece a ustedes que puede llegar a pasar, por más que no lo hayan leído, en un partido político que es tan heterogéneo y que en realidad esa heterogeneidad tiene que ver con una multiplicidad de sectores socioeconómicos que están unidos detrás de ese bloque que uno define como Unión Cívica Radical, una vez que ya vencieron al enemigo que en este caso es el PAN? Lo va a quebrar. O sea, cuando les toque gobernar a ellos, o sea, cuando tienen a alguien que los representa, por así decir, al ser heterogéneo, las distintas opiniones sobre cómo quieren que sea ese gobierno va a traer discusiones entre ellos, Bien, haciendo que ese partido se empiece a quebrar. bien, a ver, no quiere decir que se empiece... El odio era como lo único que tenían, o las pocas cosas que tenían en común. Entonces, cuando ya, una vez que eso lo superaron, pasó también con Urquiza el año pasado, que muchos estaban aliados a él, pero porque estaban en contra del gobierno de Rosas, no porque pensaran lo mismo. Y eso no terminó bien De tampoco. hecho, coincido con vos. De hecho, la dificultad, por ejemplo, no sé, ya me estoy yendo a cualquier lado, ¿no? Pero la dificultad de ponerse de acuerdo en gobiernos que son de alianza, ¿no? Ustedes obviamente ni llegamos porque nunca escucharon, pero por ejemplo en la Argentina hubo en el 99 un gobierno que es la Alianza, que es de la Rúa, Chacho Álvarez y demás, así terminó, ¿no? Se fue, crisis del 2001, bla, bla, bla. Llegamos a ver, pensemos, no sé, hoy, cambiemos, juntos por el cambio, lo dice el término, juntos por el cambio, o sea, es una alianza, a ver, juntos, ¿cómo es yo siempre digo frente para la victoria, pero no. frente de todos. Frente de todo es eso también, frente de todo, está diciendo que es un grupo, y uno ve que hay como diferencias internas. A lo que voy es, cuando uno va a la Unión Cívica Radical, más allá de que no estamos esperando una fragmentación, ni mucho menos, porque la Unión Cívica Radical sigue existiendo hoy,
Lo que sí es verdad es que una vez que a estos tipos les toque ser gobierno, empezarán a encontrarse con dificultades serias para ponerse de acuerdo. Que son dificultades lógicas, porque en realidad es muy heterogéneo el grupo que conforma la Unión Cívica Radical, y esa heterogeneidad, a ver, la podés como silenciar cuando vos estés metido al interior de ese grupo y luchando contra el otro, pero cuando ese otro ya no, no está el poder y vos ya no tenés con quién como pelearte, sería como muy sencillamente, es cuando ahí te das cuenta y cuando vos como partido te toca gobernar, que de repente la persona que gobierna toma un conjunto de medidas y vos que formás parte del partido decís, pero pará, no está tan bueno lo que estás por hacer. Porque de repente a vos como presidente te parece que ese conjunto de medidas son funcionales a un grupo determinado de la población argentina y a otro grupo dentro de tu propio partido, que por ahí es un poco más del campo, te dice, che, pero lo que estás por hacer nos va a afectar a nosotros el campo. Entonces, ¿qué es lo que uno debería empezar por lo menos debería esperar de los primeros años radicales? ¿Qué les parece que debería empezar qué deberíamos esperar? Levantamiento. No sé si levantamiento, digamos, O peleas entre las clases pelea, sociales. roces entre los dirigentes de la Unión Cívica Radical. De hecho, para hacerlo como bien sencillo, por ejemplo, a Irigoyen, después veremos en qué consiste, a Irigoyen lo vamos a ver, se lo caracteriza, en realidad el propio radicalismo lo caracteriza como personalista. O sea, Irigoyen es personalista y Alvear es considerado antipersonalista. O sea, y ahí ya cuando uno dice, che, personalismo y antipersonalismo, no importa que nosotros no sepamos en este caso concretamente qué implica cada uno de ellos, por lo pronto lo que nos da es dos formas diferentes de ejercer la política, es decir, dos formas diferentes de acercarse al poder, de acercarse a los sectores sociales más vulnerables y dos formas diferentes de gobernar. Sin embargo, ambos son radicales. Sin embargo, ambos, como ustedes bien dijeron, provienen de dos sectores sociales muy diferentes. Estamos un tipo de clase media y un tipo de clase más que acomodada. ¿Hasta acá vamos? ¿Todos me siguen? ¿Todo bien, Lucho? Bien, me alegro. Escuchame, Lucho, te voy a... No, nada, después lo hablo con vos. Nada. Bien, ¿qué más encontraron de diferencia entre estos muchachos? Chicos, a ver si podemos hacer Las valer. medidas económicas que toman. A ver, ¿qué encontraste? Por ejemplo, Irigoyen intentó crear industria nacional. Por ejemplo, la creación de YPF pusieron un ejemplo, donde encontré, y después te das cuenta que en el gobierno de Alvear no se le da tanta importancia. Ponele, o deshace algunas medidas, deroga leyes también, que hace Irigoyen a favor del pueblo. Te hago una pregunta, Caterina, vos que buscaste y estoy consciente que recontra buscaste. ¿Buscaste, por ejemplo, o te apareció el concepto de patronazgo? No. ¿Alguien le apareció patronazgo? ¿Alguien buscó patronazgo? Pues no me acuerdo si se los di para buscar. No, bueno, están todos muy convencidos, así que voy a asumir que no. Por ejemplo, ¿alguien encontró cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué encontraste vos, Maya? Estoy pensando toda la parte del movimiento obrero, ¿se los pedí? No, busqué en el libro y en el libro hay mucho de eso. Sí, hay un montón, es verdad, Patagonia Rebelde. Les busqué, por ejemplo, como diferencias, a ver, la relación que cada uno de ellos tienen con el movimiento obrero argentino. No pediste, pero encontré algo. ¿Qué encontraste? Y más o menos que la relación de Irigoyen con las masas, le encontré así como diciéndole masas, era muchísimo mejor Sí. que la de Alvear, porque también, o sea, trataba de trataba de gobernar como para beneficiarlos. Y entonces Alvear después, al darse cuenta, no lo hace tan así, por ahí que es como más, no sé cómo decirlo. Pero yo te entiendo. Ahí te estás diciendo patronazgo, pero de otra forma. Es como que. Y estás diciendo personalismo, pero de otra forma. Y está bien, no analizamos los conceptos, así que estás perdonada que no sepas cómo decirlo. Perdón, vamos a plantear una cosa. Punto. Sí, ¿qué iban a decir? Sí, que en relación con lo que decía Kate de YPF, también encontré como la relación con el liberalismo que tenía sobre todo el gobierno de Irigoyen, que era como, eran liberalistas, pero
con ciertas modificaciones. Por ejemplo, lo de la División Internacional del Trabajo no estaban tan de acuerdo y por eso mismo como que incentivaron YPF y también otras empresas nacionales como para industrializarse como los otros, como las potencias. Sí, estamos de acuerdo. También es verdad que Irigoyen, sobre todo en el segundo Irigoyen, estamos muy cerca de la crisis del liberalismo, así que tiene sentido que vos empieces a cuestionar un par de principios que en un poquititos años van a entrar en crisis con... Bueno, pero sí, después lo vemos bien. A ver, punto. Me voy a quedar acá porque quedan 3 minutos y me estoy apurando para algo que no voy a lograr hacer. A ver, por lo pronto, primera diferencia que me interesa que ubiquen y que la ubiquen porque la vamos a necesitar. Contexto, entonces, mundial que de alguna forma determina como la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos, a ver, de la economía de los respectivos gobiernos. A uno un poco más turbio o un poco más turbulento todo, el otro un poco más estable. Si el gobierno de Irigoyen es un poco más turbulento es porque uno sabe que en ese momento va a haber mucho más conflictividad social, que es hacia donde vamos a ir mañana. Buscar ese tipo de conflictividad social, por qué se da ese tipo de conflictividad social y de qué manera el gobierno radical empieza como a interactuar con ellos. Por otro lado, el segundo elemento que me importaba hoy, por lo menos que quedara claro, es esta cuestión como el perfil social de ellos, familiares muy diferente. Uno proviene de esta clase media y el otro proviene de una clase un poco más acomodada, sin embargo, ambos están englobados en lo que uno define como Unión Cívica Radical. Esa diferencia eventualmente se traducirá en diferencias en serio en respecto del modo en que gobiernan, el perfil de cada uno al momento de gestionar durante su presidencia. Con esto estamos, lo seguimos mañana con la parte como de movimiento obrero. Estamos, digo, pero si están con esto y lo entendieron, me quedo más que tranquilo. ¿Alguna duda? Bien, nada más. Recuerden que tienen hasta el domingo para participar. Nos vemos mañana y seguimos con la parte de movimiento obrero. Adiós. Chau, Lucho.